Mi nombre es Carolina Montoya Botero, soy residente de primer año del programa de pediatría de la Universidad de Caldas y el día de hoy vamos a revisar urticaria aguda y utilidad del prick test en esta entidad. En la revisión secundaria tenemos el Tratado de Pediatría de Nelson, edición número 20, y la Dermatología Pediátrica de Harper, edición número 3 del 2011. Nuestra búsqueda bibliográfica está basada en varias guías de práctica clínica. Entre ellas tenemos la Guía Europea de Dermatología del año 2013, tenemos la Guía Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de Urticaria del 2014, la Guía Argentina de Urticaria y Angioedema del año 2014, y tenemos una guía también en la que nos basamos para mirar qué utilidad tiene el prick test en esta entidad. En la revisión sistemática y en los metaanálisis tenemos una revisión sistemática bastante importante del año 2016 que abarca toda la revisión de la literatura hasta este año. Un artículo importante sobre urticaria y angioedema del Dr. Rodríguez de Madrid y un artículo muy importante sobre la utilidad del prick test en la urticaria. Tenemos 3 ensayos clínicos importantes en los que nos basamos para definir y dar un punto claro específico sobre la etiología de la urticaria en la edad pediátrica, que difiere bastante con respecto a la edad en los adultos. Los objetivos principales de esta revisión son definir la etiología en la población pediátrica, establecer el enfoque diagnóstico y tratamiento y aclarar la utilidad del prick test en la urticaria aguda. De acuerdo a la prevalencia de esta patología, se dice que el 10% de la población en algún momento de su vida padecerá un episodio de urticaria aguda. En los niños, la presentación más frecuente es la urticaria aguda, desde un 4.5 a un 15%, y la urticaria crónica es mucho más infrecuente en este grupo etario de 0.1 a 0.3%. La presentación clínica puede darse en el 50% como abones y angioedema, el 40% solo como abones y el 10% solo como angioedema. El 95% de la presentación de las urticarias agudas se autolimitará en un periodo máximo de 2 semanas. Tiene una muy buena respuesta al tratamiento con los antihistamínicos, como vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la urticaria. Cuando la célula dendrítica se une al alergeno, esta se es presentado a la célula TH2 encargada de liberar unas sustancias citoquímicas que van a activar otras células, entre ellas el linfocito B, encargado a su vez de liberar inmunoglobulina E que se va a adherir al mastocito. Este proceso se llama proceso de sensibilización. Cuando nos exponemos nuevamente a este alergeno específico, se libera en el mastocito toda la histamina que tiene, que es la que va a generar el cuadro clínico de la urticaria. De acuerdo a los agentes infecciosos, su fisiopatología aún no es muy entendida, pero se cree que las sustancias proteínicas del agente infeccioso pueden actuar como antígenos y causar la respuesta reacción tipo 1 o reacción tipo 3, como veremos más adelante. En esta imagen podemos ver nuevamente todo el proceso de sensibilización cuando nos exponemos al alergeno. Vemos la célula dendrítica encargada de presentarse a la célula TH2 y esta a su vez se une a la célula B para producir la inmunoglobulina E que se va a adherir al mastocito, y cuando nos reexponemos al mismo alergeno es cuando se produce la degranulación del mastocito y la liberación de todas estas sustancias que nos van a desencadenar el cuadro clínico posterior. La histamina es la principal sustancia encargada de toda la presentación del cuadro clínico, como hemos estado viendo, pero hay otros factores que están implicados, como la triptasa, el factor activador de plaquetas, los leucotrienos, las prostaglandinas y el factor de necrosis tumoral alfa, que van a tener un papel muy importante en la respuesta posterior a la reacción alérgica o a la reacción de la urticaria. Este gráfico básicamente nos está mostrando la activación inmunológica, y en el caso de la urticaria en pediatría vemos que la reacción tipo 3 es una de las más importantes, donde está implicada las infecciones virales, las enfermedades vasculares del colágeno y medicamentos, donde está pues demostrado por esto la activación del mastocito y la degranulación, como vamos a ver más adelante en la etiología de la urticaria en pediatría. En esta revisión nos estamos enfocando en la presentación espontánea de la urticaria. La urticaria
puede clasificarse de acuerdo a su tiempo de evolución. Hablamos de una urticaria aguda cuando los síntomas clínicos son menores de 6 semanas y una urticaria crónica cuando sobrepasan estas 6 semanas. En pediatría, como vamos a ver más adelante, la etiología va en este orden de ideas. Su principal desencadenante son las infecciones, como segunda medida están los medicamentos y en tercera posición están los alimentos. Hablaremos de la etiología más importante en la presentación de urticaria en pediatría, que son las infecciones. Este estudio prospectivo del año 1998 nos muestra una población de 57 niños entre 1 y 36 meses. El 91% de la causa de la urticaria fue identificable, el 81% correspondiente a infecciones, 11% alimentos, y entre los procesos infecciosos los virus son los más importantes en esta presentación, como el adenovirus, Epstein-Barr, enterovirus, sincitial respiratorio y rotavirus. Este artículo nos muestra una población de 54 niños, de los cuales el 68.5% correspondía a la presentación aguda de la urticaria, y encontramos que los procesos infecciosos corresponden al 48.6%, los medicamentos 5.4% y los alimentos 2.7%. Un artículo publicado en el 2004 en Pediatric Dermatology. Este documento es la revisión sistemática del año 2016, es lo más actual que tenemos hasta ahora en urticaria, y se encontró que la asociación de la urticaria en pediatría está más asociada a procesos infecciosos. Nos da como conclusión que los herpes virus en niños son los mayores implicados en la presentación de la urticaria, pero tenemos otros virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, que también están presentes en los procesos agudos. Segundo punto etiológico importante son los medicamentos. Encontramos los más frecuentes, los beta-lactámicos y los AINES, pero también se han visto reacciones con opioides, medios de contraste, corticosteroides. En este punto es importante determinar por medio de la presentación cronológica la relación de la reacción con el medicamento, especialmente haciendo un buen interrogatorio. Los alimentos se encuentran en la tercera posición en la etiología de la urticaria aguda en pediatría. Se piensa que las proteínas de los alimentos pueden inducir alergia específica, como el huevo, el maní y los pescados, o las no específicas con la histamina, como los mariscos. La frecuencia realmente es desconocida y esta reacción puede ser inmediata o aparecer horas después de haberse expuesto al alimento. Como vimos al principio, la presentación clínica puede estar en estos tres grupos, como abones, angioedema o abones y angioedema. Los abones son lesiones elevadas, eritematosas, transitorias, pruriginosas, que desaparecen a la digitopresión y que no dejan lesión pigmentada en la piel después de su desaparición. El angioedema afecta especialmente el tejido subcutáneo profundo, párpados, labios, genitales, dorso de las manos y de los pies o pared del tubo digestivo. Todas las citocinas liberadas por el mastocito, especialmente la histamina, son los encargados de generar la presentación clínica del cuadro, donde se evidencia un aumento en la permeabilidad vascular capilar venosa por la vasodilatación, generando el calor, la sensación de prurito y el eritema presentes en el cuadro clínico, además del edema en el angioedema por la extravasación del líquido en los tejidos. En esta imagen podemos observar la presentación del abón, la lesión elevada, eritematosa, edematizada, que en algunas va desapareciendo y se observa que no hay ninguna pigmentación secundaria después de la desaparición de la lesión. Aquí tenemos una de nuestras pacientes que ingresó con un cuadro respiratorio más o menos de una semana de evolución, que posteriormente evoluciona con la presentación de estas lesiones en piel. Estuvo hospitalizada para valoración y seguimiento y poder hacer un diagnóstico diferencial específico en esta paciente. Se ve la presentación típica de los abones, el eritema, el edema localizado en cada lesión y la multiplicidad de formas de las lesiones en tronco y en todo el cuerpo. Aquí tenemos el cuadro en la misma paciente, 1 o 2 días después de tratamiento con mejoría de las lesiones.
Estas no son lesiones que van desapareciendo, sino que son nuevas lesiones que van apareciendo de diferente forma. El polimorfismo de esta presentación puede darse de esta manera. Vemos inicialmente un tipo de lesiones, ahora tenemos otro tipo de lesiones correspondientes ambas a la presentación de la urticaria. Vamos a hablar específicamente del diagnóstico de la urticaria aguda, que es el tema que estamos revisando. No nos vamos a inmiscuir en los diagnósticos diferenciales de la urticaria crónica. En este apartado solo hablaremos de la presentación aguda. Para realizar el diagnóstico de la urticaria aguda solo nos tenemos que basar en una muy buena historia clínica que sea muy detallada, cronológicamente muy bien documentada, y debemos realizar un examen físico completo, no solo examen de la piel, sino de todos los sistemas, especialmente respiratorio, gastrointestinal, para poder identificar una etiología que podamos tener acorde con la presentación clínica. Este algoritmo nos muestra un enfoque muy práctico de la urticaria aguda, especialmente basados en el tiempo. Si presenta lesiones mayores de 24 horas o menores de 24 horas, y si estas lesiones están por más de 6 semanas o menos de 6 semanas. Si seguimos el algoritmo podemos identificar que si las lesiones duran menos de 24 horas, pero el cuadro clínico se presenta en menos de 6 semanas, estamos hablando de una urticaria aguda. ¿Qué pruebas necesitamos para hacer el enfoque o generar un diagnóstico diferencial en la urticaria aguda? Ninguno. No necesitamos absolutamente ninguna prueba de laboratorio específica para definir el diagnóstico de esta patología. Como vimos ahora, el diagnóstico es clínico y se basa en la historia clínica y en un adecuado examen físico. No se requiere de ningún estudio diagnóstico para hacer el diagnóstico de urticaria aguda. Esto es uno de los mensajes claros que vamos a dejar después de esta presentación. Seguimos recalcando, el diagnóstico es clínico. ¿Cuándo estaría indicado la realización de un prick test para definir la etiología de la urticaria aguda? Solo voy a solicitar el prick test cuando estoy sospechando que hay una reacción de sensibilidad tipo 1, o sea, mediada por inmunoglobulina E. Como vimos anteriormente, la etiología principal de la urticaria aguda en pediatría es de origen infeccioso y no es mediada por inmunoglobulina E, entonces el prick test no tiene ninguna utilidad en esta etiología a menos que estemos sospechando que sea por liberación de inmunoglobulina. El prick test es una prueba que se hace in vivo. Vamos a mirar cómo es la técnica, cómo es el resultado y cómo interpretamos este resultado. La técnica del prick test está descrita, se debe realizar en la cara anterior del antebrazo y se exponen varias sustancias en el antebrazo, los que queremos analizar, y debemos tener un control tanto positivo como negativo para poder hacer la interpretación de la reacción que genere cada sustancia. El control positivo lo hacemos con la histamina y el resultado es una respuesta cutánea inmediata frente al extracto alergénico al que expusimos a la paciente. Hay una pápula y eritema en el lugar de la prueba en los primeros 20 minutos. Se dice que la prueba es positiva cuando la pápula mide más de 3 milímetros o más de 10 milímetros con presentación de mácula eritematosa. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la urticaria aguda en pediatría. El tratamiento debe ir dirigido a tratar la etiología, a evitar desencadenantes específicos y a realizar el manejo sintomático, que es lo que más va a molestar al paciente. El tratamiento está basado específicamente en la utilización de antihistamínicos tipo 1 de segunda generación para evitar los efectos sedantes generados por los antihistamínicos de primera generación. La evidencia habla más de los resultados que tenemos en los adultos. No se han hecho estudios específicos en pediatría, pero esto se extrapola a esta población. Cualquier antihistamínico de segunda generación puede ser utilizado para el manejo. En esta imagen solo quiero mostrar cómo es el mecanismo de acción de los antihistamínicos. Estos antihistamínicos se adhieren al receptor de histamina de los vasos sanguíneos, evitando que la histamina liberada por el mastocito se adhiera a estos receptores y desencadene toda la reacción vascular local en la presentación de la urticaria.
Los estudios en el adulto han demostrado que la cetiricina puede tener un efecto más beneficioso que la fexofenadina, la levocetiricina más que la desloratadina, y la vinlastina y la levocetiricina tienen un efecto muy similar. Realmente se puede empezar con cualquier antihistamínico de segunda generación a las dosis indicadas en pediatría. Ya es preferencia de cada médico que quiera definir el manejo específico. Otros medicamentos utilizados en el manejo de la urticaria están los esteroides, los anti-H2 y antileucotrienos. No hay evidencia que soporte su uso superior con respecto a los antihistamínicos H1 de segunda generación. Solo tenemos los esteroides vía oral o sistémicos por 5 días, un periodo máximo de 5 días en las presentaciones más severas. Este algoritmo nos muestra el manejo de la urticaria. Vemos que tenemos un cuadro leve de corta duración. El medicamento de elección son los antihistamínicos H1 de segunda generación a las dosis habituales. Se debe hacer un control a las 24 horas y si no hay mejoría de los síntomas puede duplicarse la dosis de estos antihistamínicos haciendo una vigilancia nuevamente a las 24 horas. Si después de 24 horas no ha habido mejoría con respecto a la sintomatología, se refiere que puede aumentarse hasta 4 veces la dosis de los antihistamínicos H1 de segunda generación y en este momento podríamos ir pensando en el uso de los esteroides sistémicos por corto tiempo, máximo 5 o 7 días. Cuando tenemos cuadros de presentación moderada, se inicia con dosis altas de antihistamínico H1 de segunda generación. Se hace una valoración del cuadro a las 24 horas. Si no hay mejoría, se puede cuadruplicar la dosis de estos antihistamínicos y en este momento se puede también iniciar ciclo corto de esteroides, como ya habíamos mencionado anteriormente. Cuando la presentación clínica es severa y se asocia a angioedema, empezamos dosis altas de antihistamínico. Se inicia el ciclo corto de esteroides también vía oral por 5 a 7 días. Este cuadro también debe ser controlado a las 24 horas para definir el manejo posterior. Al remitir el cuadro se debe continuar el antihistamínico aproximadamente por 3 a 4 semanas porque la presentación clínica puede ser cíclica. Llegando ya a las conclusiones de esta presentación, entonces quiero que queden estos mensajes claros. Es una entidad poco frecuente en pediatría, siendo más frecuente la presentación aguda. La etiología principal en este grupo etario es la presentación infecciosa. Los cuadros infecciosos son los que desencadenan en su gran mayoría las urticarias en los niños. El diagnóstico es clínico y el tratamiento de primera elección son los antihistamínicos. Para llevarse a casa o para llevarse a la práctica clínica, en los niños son las infecciones y el tratamiento son los antihistamínicos H1 de segunda generación. Muchas gracias por su tiempo. Por último, los invito a que visiten nuestra página Pediatría de Caldas y nuestro canal YouTube para otras presentaciones importantes.